Hola amigos de Lezama, soy Ainé, escritora, autora de la obra Perdón por ser virtuosa, la vida de Felicitas Guerrero. Hoy estoy en el Teatro General San Martín, aquí en Lezama, por invitación de la Dirección de Cultura, feliz en un lugar maravilloso y me siento realmente muy agradecida de estar aquí. La historia de Felicitas llegó a mí en marzo del 2005 a través de un artículo publicado en un diario mendocino que hablaba de un castillo, de un majestuoso castillo en Domcilar, en el partido de San Vicente. Inmediatamente la historia de ella me imantó. Me atrajo sobre todo la leyenda urbana existente de Felicitas en Barracas, donde un despechado pretendiente la ajustició. En aquel momento los sitios de internet eran escasos, entonces me reuní con bibliografía de la época, libros de ganadería, de historia, de ciencias sociales, para ubicarme en el entorno en el que vivió Felicitas. Y comenzaron a surgir ideas en mí, ideas como nunca antes, porque yo soy licenciada en sistemas de la Universidad Tecnológica. No soy ni escritora ni historiadora. Esas ideas las comencé a plasmar en papel y escribí durante meses, imbuida en libros, sola en mi casa en Luján de Cuyo, en Mendoza, hasta que a fin de año me contacté a través de correo electrónico con el Castillo Guerrero en Domcilar y me concertaron una cita con Josefina, la dueña del castillo. Acudí a una cita en noviembre de 2005 en el castillo. Josefina era sobrina nieta de Felicitas, descendiente de Antonio. Antonio era el abuelo de Josefina, uno de los hermanos de Felicitas. Nada más ni nada menos que fue el primero que ingresó a la habitación en donde ella estaba herida. Bueno, Josefina era una mujer cultísima, generosa, de mente abierta. Ella me contó la historia de Felicitas y me abrió el panorama no solo de la magnitud del relato de la vida de Felicitas Guerrero, sino que me abrió también el ámbito geográfico, en donde había vivido ella, las locaciones reales aún existentes. Y me sugirió que plasmara como eje central el cambio de pensamiento de la mujer a 1860, en el que solo existíamos, como decía ella crudamente, para tener hijos, como incubadoras. Ese es el término que utilizaba Josefina. Ella me dijo: Alejandra, debes plasmar como corriente de pensamiento ingresante en la Argentina la corriente proveniente sobre todo de Inglaterra y de Francia, por el cual la mujer ya tenía un alto valor de sí misma. Josefina, educada en París, estudió en la Sorbona, conocía bien esa línea de pensamiento. Y cuando nos despedimos en Bransen, que la llevamos porque ella daba clases de escultura, me dijo: Alejandra, escriba un libro sesudo. Y se tocó la sien. Y bueno, eso espero haberlo cumplido. En ese viaje, en noviembre, visité las locaciones en Capital, fui a la iglesia de Santa Felicitas en Barracas, en donde antiguamente estaba la mansión de la Noria, una de las quintas de don Martín de Álzaga, el marido de Felicitas. En ese predio la familia construyó una iglesia en honor a ella porque fue el lugar donde ella falleció, el 30 de enero de 1872. Un lugar hermoso,
Allí comienza y termina mi obra. Estuve muchas horas dibujando, imaginándome escenas, hablando con los lugareños que dicen, yo la he visto vagar por los patios de la iglesia en las noches tormentosas. Hay una leyenda urbana muy instaurada, más allá de que uno crea o no en fantasmas, la gente dice que ella aparece allí y le dejan atados pañuelos para que se seque las lágrimas y vuelva el amor perdido. Al otro día me fui al cementerio de la Recoleta, me dirigí allí en donde Felicitas está enterrada, en la bóveda de don Martín de Álzaga. Él también está allí, su hijo Félix. También estuve dibujando porque transcurren muchas escenas allí. Busqué también la tumba de Enrique Ocampo. Enrique, para mi sorpresa, no está enterrado en ninguno de los panteones de los Ocampo, sino que al pobre loco que parece que lo querían olvidar, lo depositaron en la bóveda de los abuelos maternos, los papás de doña Rosa Regueira, y no hay ni una placa que lo recuerde, cosa que me dio muchísima tristeza, ¿no? Más allá de lo que él hizo. Al otro día me dirigí a la casa de Felicitas y de la familia Guerrero en el barrio de San Telmo, una hermosa casona colonial de aproximadamente 1000 metros tiene la propiedad. Esa casa la compró don Manuel Cueto, papá de doña Felicitas Cueto, la mamá de Felicitas, y se la obsequió cuando ella se casó con don Carlos Guerrero. Allí Felicitas vivió hasta que la casaron con sus hermanos y la velaron allí también. Bueno, transcurren muchísimas escenas en la casa de Calle México. Es una casona hermosa, digna de visitar, con un portal de hierro maravilloso. Así que ese viaje fue muy enriquecedor. Después yo volví a esas locaciones en muchas oportunidades y luego de esa experiencia yo seguí escribiendo en mi casa hasta que imprimí lo que fue el primer boceto de la obra. Se llama Perdón por ser virtuosa, la vida de Felicitas Guerrero, y mi madre viajó a Citibel, porque allí es donde tenemos primos, con esa primera carpeta. Y se la llevó a Josefina al castillo en febrero del 2006 y ella la tuvo 12 días aproximadamente. Leyó, escribió, hizo aportes de puño y letra que para mí son un tesoro. Mi madre regresó y yo seguí escribiendo. Y aproximadamente por marzo de 2006, un día que iba caminando por un shopping en Mendoza, dije, voy a mandar cartas a descendientes con apellidos, Guerrero, Campos, Sáenz, Valiente. Entré en una de esos negocios que había antes de Telefónica con las guías de Capital Federal y extraje direcciones, señor Ocampo, tanto, señor Sáenz Valiente. Bueno, yo no sabía quién les escribía. Hice una carta muy respetuosa explicando que mi intención, que esto yo ya lo había hablado con Josefina, no era hacer una obra en donde se plasmara el chisme de la época, o sea, el chisme de puede ser que Felicitas tuviese amoríos con tal y que por eso la mataron. No, yo le dije a Josefina, mi intención fue armar perfiles psicológicos y emocionales tan potentes y tan sustanciosos que de algún modo amortiguaran los hechos tan trágicos que sucedieron. Nunca justificar, porque no se justifica un asesinato, pero de algún modo que sostuvieran a esos hechos tan impactantes. Bueno, envié esas cartas, nunca me imaginé que me iban a contestar, o sea, fue un loco sueño, y comenzó a sonar el teléfono en mi casa. Bueno, fue maravilloso. De aquellas cartas que envié en marzo de 2006, me respondieron varios de los descendientes, el señor Gervasio Sáenz Valiente, el señor Charles de Guerrero, el bisnieto mayor de Carlos Francisco, el hermano que seguía en orden a Felicitas,
el señor Alejandro Sáenz Valiente, que era descendiente de la línea de don Francisco, Gervasio de la línea de Casto María. Bueno, y ellos continuaron enriqueciendo mi trabajo, proveyéndome mapas, árboles genealógicos, cédulas de inhumación del cementerio de la Recoleta. Volví a visitar las locaciones cada vez que he ido a Buenos Aires para palpar las locaciones en diferentes estaciones del año, porque yo hago muchas composiciones, no solo geográficas, sino climáticas. Y ahí, en ese viaje, el 3 de julio del 2006, hice el primer registro en derechos de autor frente al Teatro Colón, en donde estaban en ese momento. A fin de 2006, Josefina me abrió las puertas del castillo nuevamente. Bueno, todo ese año yo la visité en varias oportunidades. Ella me permitió presentar la obra en el Castillo Guerrero y fue otra sorpresa esa jornada, porque de los descendientes de los Sáenz Valiente, a los que yo les había llevado invitaciones en persona en noviembre, la presentación era en diciembre, acudió uno de los bisnietos de Samuel Sáenz Valiente, el novio de Felicitas, y su mamá Marta Quintana. Bueno, ahí también fue, cada paso que doy es un desborde de emociones, porque me encuentro con los descendientes de estas familias. A Josefina le dejé ejemplares para que ellas los vendieran en el castillo. También estuvieron en venta en la Casa de Calle México, en la Villa Ocampo, en Bécar. Ahora ya he editado independiente 2 tomos. El primero se llama La Subastada, que es el tramo de la vida de Felicitas desde su infancia, la adolescencia, hasta que la obligan a casarse con don Martín de Álzaga. Y estando embarazada de Félix, se entera sobre un secreto muy molesto para ella en la vida de su marido, don Martín. Allí termina la primera parte de la obra. La segunda, que se llama Ajusticiada, es el tramo de la vida de ella, podríamos decir, más oscuro, porque la Argentina está viviendo la pandemia de fiebre amarilla, la guerra del Paraguay, que cobró tantísimos miles de vidas. Se dice que en Paraguay casi no quedaron hombres porque fueron muertos en esta guerra. Y también ella enviuda. Y al enviudar se produce un hecho que tuve que investigar y estudiar con mi escribano y abogado, el doctor Jorge Lucena, que es titular de una de las escribanías más antiguas de Mendoza, porque Felicitas enviuda. Don Martín muere el 17 de marzo de 1870, cuando el Código Civil, redactado por Vélez Sarsfield, estaba escrito, sancionado, pero no en vigencia. Y ese no es un dato menor, porque don Martín tenía hijos naturales y reconocidos de otra mujer que al momento de su fallecimiento tuvimos que hacer estudios de los testamentos, de las leyes que regían la colonia, la ley de Toro, la novísima recopilación de Castilla, las leyes del fuero real, leyes propias del Buenos Aires, que eran las que regían en ese momento, además de la voluntad de don Martín, que al momento de fallecer deja testamento, y la favorecida es Felicitas Guerrero. Esto no lo ha estudiado nadie y está en esta parte de la obra, en el tomo 2. Y ahora cuando regrese a Mendoza y me recupere de este shock de todo lo que he vivido, porque ayer me llevaron a la postrera, que fue muy emocionante para mí estar allí, en el río Salado, aspirando el mismo aire que ella respiraba. Cuando me recupere de esto y me siente a trabajar, voy a reescribir la tercera parte, que es un concepto completamente diferente, que se llama La Renacida, en donde ella toma las riendas de su vida, se enamora y se libera del yugo opresor de esa sociedad en donde ella tenía que cumplir, adecuarse a un molde, hacer lo que el padre le decía, lo que su marido le decía. Es un concepto completamente libre. Es más, tengo ganas de, que todavía no lo tengo claro, de hacer actos tipo teatro,
para darle otro vuelo a la obra, ya liberarme un poco de los pies de página, de la bibliografía, de que todo eso ha sido como muy abrumador, cotejar datos, fuentes, porque he recibido aportes no solo de descendientes, sino de personas que me envían cosas y yo acaté lo que me dijo mi escribano en mayo de 2005, todo lo que no sea tuyo lo citás con pie de página, como vos me enseñaste, porque yo le enseñé a manejar el Word, como vos me enseñaste, con pie de página, bibliografía y agradecimientos. Eso se llama honestidad intelectual. Y eso es en lo que me he mantenido, porque a mí no me parece justo tomar documentos, ni vivencias, ni gentilezas de personas que han confiado en mí y que han puesto estos tesoros en mis manos y que yo me los atribuya que son míos. O sea, eso me parece una deslealtad total. Por eso, al final de la obra están todas las citas. En principio coloqué los pies de página debajo, pero después los llevamos al final para clarificar la lectura, porque hay gente que no le importa, no le interesa leer los pies de página, leen la obra lineal y punto. Y hay otros que les interesa. Por eso, al final, además de todas las citas, hay un compendio de ubicación de la época. Ella vive un periodo histórico muy importante que es desde la caída de Juan Manuel de Rosas hasta la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que es un periodo de muchas convulsiones hasta la instauración de la unidad nacional. Sigo con las emociones. En este viaje a Villa Gesell, que he venido a vacacionar con mis padres, recibí la invitación de varias municipalidades para presentar mi obra. Hoy estoy en el Teatro San Martín por invitación de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lezama. Ayer me llevaron a La Postrera. Si bien todavía no hemos podido ingresar, estuve en el lugar en donde Felicitas vivió tantos hechos de su vida. Era su estancia favorita, La Postrera. Se llamaba así porque colindaba con los asentamientos aborígenes, que en mi obra hay una reivindicación de los aborígenes, de su sabiduría, porque la nana de Felicitas, que se llama Ángela, su mamá es una india ranquel que vive por intercambio de tribus con los tehuelches cerca de La Postrera. Entonces, esa chamán, como la llamo ahí en algunas escenas, transmite la sabiduría ancestral de nuestros nativos, que, bueno, han sido tan maltratados, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente de nuestra. Y hoy que estoy aquí he recibido un obsequio del señor Darío Blanco, lo voy a nombrar aunque él no quiera, que es un trozo de la piedra, de las piedras que formaban donde estaba asentado el puente que iba a inaugurar Felicitas aquel 2 de febrero de 1872, que ella ya no estaba en este plano y que nunca se inauguró. Esa escena, el Puente del Río, que se llama así, que ahora va en la tercera parte, es una escena muy linda porque ella está muy entusiasmada, armando un desfile, organizando, porque va a venir el gobernador, creo que se llamaba Malaver, si no me falla la memoria. Iba a ser un evento, ella iba a ser la madrina del Puente del Río, y bueno, todo quedó inconcluso por su trágico final. Así que estoy muy feliz de estar acá, espero volver a presentar mi obra en este lugar maravilloso, con la gente que ha sido amorosa conmigo. Los invito a leer Perdón por ser virtuosa, ya está aquí en venta en la librería Sonsoles, o si no, a través de mi web, felicitasguerrero.com.ar, tenemos libros físicos y la versión digital en Google Books. Para los lectores, está recién el tomo 1, para los lectores en tablet y
lectura digital que tanto se usa en este momento. Así que 1.000.000 de gracias a todos, a los técnicos, a Darío, por esta posibilidad y bueno, espero volver pronto. Gracias.